Saludos colegas, bienvenidos a un video más de Otocel. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de la clase que subí ayer, porque hay muchos colegas que aún tienen inquietudes. Vamos a estar aclarando esas dudas a través de este video. Vamos a hablar de los componentes más principales, que sería el IFPMIG y el PMIG principal, para saber cómo funciona y cómo podemos interpretar una falla cuando un equipo llegue en corto o un equipo llegue apagado a nuestros talleres. Entonces aquí vamos a explicarles más claro o más detallado para que vean cómo funciona. Y lo primero que tienen que realizar, mediciones, a ver si tiene alimentación, a ver si tiene sus salidas, para así dar un diagnóstico acertado y así poder dar solución, llegar a la falla y dar solución. Recordándoles colegas que compartan el video, den me gusta, compartan, que eso es lo que a mí me motiva, eso es lo que a mí me da más emoción. Me siento muy contento cuando dan me gusta y comparten, eso para mí me ayuda bastante. Entonces eso es lo que a todo influencia, a todo que suba contenido, eso es lo que a nosotros nos motivan para seguir creando contenido. Recuerden colegas que estas clases o estos videos que voy subiendo a mi página son para colegas que están iniciando en el mundo de las reparaciones. Entonces yo lo que trato es de darles tips, consejos, y que más o menos vayan mirando cómo trabaja un circuito, qué necesita para trabajar, y así ellos puedan dar soluciones fáciles y avanzadas. Entonces colegas, compartan, den me gusta para así llegar a más personas. Puede ser que para ustedes algunos colegas ya tengan conocimiento, ya sean grandes cracks, pero ustedes nunca saben o nunca sabemos que de pronto por ahí un colega que recién está empezando y no tiene la posibilidad para pagar un curso avanzado o intermedio. Entonces con este video le puede facilitar mucho y puede aprender y puede ejercer su profesión como técnico de celulares. Muy bien colegas, vamos a empezar. Vamos a hablar de los componentes más principales que tenemos que revisar al momento que llegue un equipo, sea en corto o apagado. Los primeros componentes a revisar o circuitos alrededor de los circuitos son los condensadores, ya que esos son los componentes que van a corto. Siempre un equipo que llega apagado, lo primero que tenemos que hacer es una inspección visual. Si el equipo llega sin blindajes, ya fue trabajado en otro taller, en otro local, entonces créanos que nos va a ser demasiado difícil dar solución, porque no sabemos si en vez de mejorar empeoraron. Entonces siempre hay que realizar una inspección visual para ver en qué estado está llegando el equipo, a ver en qué estado va a ingresar. Segundo, verificamos consumos. Los consumos es muy importante verificar si tenemos consumos por la línea B-Bus o por la línea BitBattery. Son las dos entradas, las dos puertas principales que entra voltaje y que puede ocasionar un corto en cada circuito. Vamos aquí al IFPMIG. Entrada V-Bus de 5.0 volts. Esta línea es muy importante revisar o hacer un diagnóstico cuando un equipo llega apagado, porque no sabemos por qué se apagó, porque el cliente siempre va a decir no, lo dejé en la mesita y se me apagó. Entonces nosotros como técnicos, como estamos capacitados para ejercer esta profesión, entonces tenemos que indagar y tratar de dar con la falla y Dios mediante la reparación.
El PMIC es muy principal, o sea, es como el hermano menor del PMIC principal. El IFPMIC llega el voltaje de la V-Bus, que es por el cargador, que es por el puerto de carga, atraviesa los componentes que ustedes ya tienen conocimientos y hay un video de eso. Entonces es muy importante. Si tenemos un corto en una de las dos líneas principales, lo primero que tenemos que revisar es el IFPMIC. ¿Por qué? Porque allá están las dos puertas principales que entran voltaje, la V-Bus y la Big Battery. Allá va a estar llegando siempre esos voltajes. El equipo que trabaje con IFPMIC, siempre hay que verificar qué equipo estamos trabajando, si trae IFPMIC o solo PMIC principal. Entonces, si tenemos un corto en una de las dos líneas principales, automáticamente si conectamos el cargador con el detector UCB nos va a bloquear. Entonces ahí sabemos que tenemos un corto por la línea V-Bus. O si conectamos a la fuente y la fuente tiene un consumo o por un consumo inicial puede ser de 60 mA o un consumo total, entonces tenemos un corto en la línea Big Battery. Entonces sería muy fácil identificar si sabemos cómo trabaja el circuito, cómo trabaja un teléfono celular, su alimentación para que funcione. Si no encontramos ningún corto en el sector del IFPMIC, siempre tenemos que revisar condensadores. Están también a su alrededor, a veces hay diodos protectores. Entonces siempre tenemos que revisar todo el sector del IFPMIC, siempre, colegas. Siempre tenemos que revisar alrededor, porque si tenemos un corto, automáticamente vamos a encontrar un condensador o una línea aterrizada a tierra. Recordemos que del IFPMIC sale una línea muy principal. Los equipos que trabajan con IFPMIC sale una línea muy principal, sale por una bobina. A la bobina siempre va a estar condensadores y un diodo protector. En esa línea automáticamente se convierte en la BPH Power. En la BPH Power es una línea principal que sale y riega a toda la placa y también alimenta al PMIC principal. Por esta línea va a salir el voltaje ya regulado, el voltaje regulado de 4.2, lo que le esté emitiendo la batería o la fuente. Va a salir ese voltaje por una bobina, sale del IFPMIC, y por la otra bobina automáticamente internamente ya llega al PMIC principal. Es muy fácil interpretar o llegar a dar un diagnóstico y al culpable, sabiendo cómo trabaja, cómo es el ciclo de encendido o sus alimentaciones. Entonces ya verificamos lo que es IFPMIC. Podemos hacer por la V-Bus si tiene corto, por el pin de carga, por la Big Battery si es que tiene algún consumo inicial en la fuente o un consumo total. Sabemos que esas dos entradas, esas dos puertas siempre están llegando primero al IFPMIC, o más conocido como IC de carga. Si tenemos corto en esas líneas, revisamos todo lo que es alrededor, condensadores, a ver si es que está aterrizado. Obviamente
va a salir muchos aterrizados a tierra porque todos van a estar comunicándose con el IFP-MIG. Ahí podemos retirar el IFP-MIG y verificar si el corto se fue. Si el corto se fue, automáticamente circuito dañado, que sería el IFP-MIG. ¿Por qué se dañan los circuitos integrados? Porque dentro de ellos están todo tipo de componentes, condensadores, diodos, resistencias, bobinas. Incluso dentro de un circuito, si ustedes de pronto no han tenido o no se han tomado la molestia de con el remil comer a un circuito, o sea, rasparlo, ver qué lleva dentro, llevan muchos componentes de los que les acabo de mencionar. Y a veces, en muchos de los casos, dentro de ese circuito hay otro circuito pequeño. O sea, a veces dentro de un circuito grande podemos encontrar otro circuito pequeño que también tiene bobinas, condensadores, diodos, resistencia, o sea, todo. Por esa razón que un circuito entra en corto, porque el componente que está dentro de él, quizás se abrió un condensador y pasó a tierra. Entonces, por esa razón, los circuitos también pueden entrar en corto y ocasiona que el equipo no funcione, porque dentro de ellos hay muchos componentes que van en paralelo y ocasionan corto. Si aquí automáticamente, si tenemos un consumo total, sabemos que puede ser que el IFP-MIG o en la salida principal, en la BPH Power, podemos encontrar ese corto. ¿Cómo podemos identificar si en esa línea hay un corto? En la línea principal, en la BPH Power, en la bobina. La bobina nunca tiene que pitar a tierra. Esta bobina grande, de donde sale la línea principal. ¿Qué hacemos? Retiramos la bobina y verificamos de qué lado queda el corto. Si el corto nos queda del lado del IFP-MIG en este sector, automáticamente el IFP-MIG estaría mal. Si el corto nos queda de este sector, automáticamente esta línea, como es una línea principal, en cualquier... Aquí está la línea principal, un ejemplo. Dejen que se enfoque. No se enfoca el bendito teléfono. Ahí. Esta sería su salida a la línea principal a través de la bobina que les acabé de mencionar. Aquí esta línea principal llega obviamente ¿a dónde? Al PMIG principal y a algunos sectores como FR, radiofrecuencia. Acá llega directamente una línea de la salida BPH Power, llega acá directamente a los 4 volts. Entonces el corto puede estar en cualquiera de estos sectores. El corto puede estar en cualquiera de estos sectores. Cualquiera. ¿Cómo podemos llegar al corto? Inyectando un voltaje de 4.2, 3 amperes en esta línea. Si quedó el corto acá. Si nada calienta, porque tienen que calentar, revisamos lo que es alrededor del IFP-MIG. Pero si tenemos un corto total, hay que tratar de interpretar también los cortos. Si tenemos un consumo total en la fuente, entonces por ley algo va a calentar y va a salir el culpable. Ahora, si no tenemos corto, tenemos unos consumos
algo raro en la fuente, simple, colegas. Primero interpretamos qué comportamiento tenemos en la fuente. Una fuente es muy necesario para verificar consumos y comportamientos del equipo al momento de presionar Power Key. Si tenemos la salida principal, la que sería la BPH Power, ok, está saliendo los 4.2, tenemos que verificar que el voltaje que emite el IFP-MIG a través de la batería o a través del cargador esté saliendo de los dos extremos de la bobina. Porque si aquí tenemos a la primera salida del IFP-MIG 4.2, pero nos confiamos y no medimos al otro lado de la bobina, no podemos saber si es que ese voltaje está bien o está mal, porque acá puede haber una fuga y puede hacer que nos esté saliendo 1.3, 2.8. entonces ese voltaje no va a ser el adecuado para que el circuito IFP-MIG active todas sus salidas boot y LDO para hacer funcionar el equipo, para aprender. Puede ser que la bobina internamente esté dañada, puede ser que no esté aterrizada a tierra, pero puede ser que internamente su hilo de cobre esté arrancado. Recordemos que la bobina es semiconductora, conduce de un extremo al otro extremo lo que es el voltaje. Entonces si internamente la bobina está arrancada, está dañada, no va a estar llegando acá el 4.2. entonces tenemos que siempre en las bobinas, cuando estamos verificando voltajes, medir de los dos lados. No podemos confiar en que a un lado está llegando y al otro lado ya tiene que estar por ley. No, puede ser que internamente la bobina esté arrancada. Entonces, ya conociendo esos funcionamientos básicos de cómo funciona un equipo, de cómo trabaja, qué necesita para funcionar, entonces podemos llegar a dar soluciones a fallas más comunes que nos llegan a nuestros locales. Equipos apagados en corto, el cliente dice estaba jugando y se me apagó, o lo dejé en la mesita, se me apagó. Entonces primero tenemos que hacer el diagnóstico y ver cómo funciona un circuito y qué necesita para funcionar. Si todo esto está ok, una vez revisado, verificamos si en el botón de Power Key esté los 4.2, en este caso. Sabemos que ahí por lo menos el IFP-MIG está bien, está haciendo su alimentación, está sacando sus salidas, porque recordemos que esa alimentación sale del IFP-MIG. En caso que el equipo traiga IFP-MIG, si no, esa alimentación saldría directamente del PMIG principal. Siempre tenemos que ver qué componente, qué equipo estamos trabajando. Ahora, revisamos si todo está bien, no tenemos cortos, no tenemos consumo inicial. Presionamos botón Power Key y el consumo en la fuente nos da 60 mA. 60 mA. Y al momento de soltar el botón de encendido, cae a 0. ¿Qué hacemos ahí? Revisamos todas sus salidas BU. Todas sus salidas BU. Las salidas BU siempre van a estar su salida a través de bobinas. Siempre de las bobinas van a estar saliendo todas sus salidas BU. Y esas salidas BU, ¿a dónde van? ¿A qué componente, a qué circuito alimenta? Esas salidas BU son muy importantes. Si una salida BU no está, el equipo no va a encender. ¿Por qué? Porque esas salidas automáticamente, al momento de presionar Power Key, alimentan al procesador. Alimentan al procesador, el procesador alimenta entre sí, comunican con la memoria y
hacen el ciclo de encendido. Entonces, si estas bobinas no tienen su valor, eso puede estar ocasionando que el equipo no prenda. Recuerden, colegas, los consumos que dé en la fuente al momento de presionar Power Key. Si ya tenemos el 4.2 en los conectores de Power Key, entonces sabemos que el IFPMIG por lo menos hasta ahí está bien. Si presionamos Power Key y hace un consumo, hace un comportamiento, sabemos que por lo menos podemos decir que el PMIG intenta hacer su trabajo, intenta sacar sus salidas bus, sus alimentaciones para el procesador y la memoria. Entonces revisamos aquí todo el sector del IFPMIG. No podemos confiarnos y solo revisar las bobinas, ya que esas bobinas alimentan el procesador y decir, no, si las bobinas están bien, todo va a estar bien. No podemos confiarnos en eso, colegas. ¿Por qué? Recordemos que del IFPMIG salen alimentaciones muy importantes para el sector de los periféricos, es decir, salen unas salidas LDO. Algunas salidas LDO salen con alimentaciones de 2.8, de 1.8, de 3.4, y si esas salidas LDO están aterrizadas, obviamente va a bloquear el equipo, va a bloquear su ciclo de encendido. Entonces tenemos que revisar todo alrededor del IFPMIG, condensadores, las bobinas que tengan sus salidas de un extremo a otro extremo. Entonces yo creo que hasta ahí está muy claro, colegas, no hay a dónde perderse y cómo identificar cuando llegue un equipo en corto o un equipo en apagado. Entonces tenemos que ir paso a paso, tenemos que verificar si estos dos circuitos tienen o no tienen sus alimentaciones, están o no están haciendo su trabajo, su ciclo de encendido. Entonces tenemos que verificar primero IFPMIG, a ver si es que está llegando su voltaje o está en corto. Porque si un IFPMIG está en corto, no está llegando su voltaje o no está sacando su voltaje adecuado, automáticamente el equipo no va a encender. Entonces, hasta ahí está claro. Recuerden, colegas, que ¿cómo medimos las salidas BU? Las salidas BU es lo más fácil que podemos hacer. Podemos hacer un jumper del botón de Power Key del conector y mantenemos ahí. Más o menos es como si lo mantenemos despresionado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo contacto entre sí. Y eso nos ayudará a realizar las mediciones de las salidas BU. Porque si el IFPMIG está saliendo su voltaje, está haciendo llegar al PMIG principal y tenemos un comportamiento en la fuente, verificamos de esta manera. O si encontramos una salida BU en corto, entonces automáticamente IFPMIG malo. O retiramos la bobina y verificamos de qué lado queda el corto. Si el corto queda, es decir, si esta es la salida, llega a esta bobina, retiramos la bobina y el corto queda de este lado, de este sector, IFPMIG malo, porque el corto está saliendo del IFPMIG, perdón, del PMIG principal. O sea, así podemos identificar o dar con el culpable. Si el corto queda de este lado, entonces ahí sí ya preocúpese, colegas, porque el daño va a ser más daño, el daño va a ser más grande, porque de este lado automáticamente pasa al procesador. Pasa al procesador, del procesador pasa a la memoria. La memoria otra vez retorna al procesador y así hacen su ciclo de encendido. Entonces, así podemos identificar un equipo que no encienda, llegue en corto. Entonces, de esa forma. Como también podemos verificar si encontramos todo aquí, todo está ok, y verificamos si es que está o no está saliendo sus salidas BU. Simple, colegas, solo
conectamos el cargador. Obviamente, colegas, si el teléfono no está en corto. Si el teléfono no está en corto y está llegando toda su alimentación acá, presionan el botón de encendido, hace un ciclo de que quiere encender, un consumo, suelta, cae a cero, entonces podemos desconfiar directamente del PMIC principal. Recuerden, colegas, que de esta forma podemos llegar al culpable, sabiendo cómo trabaja, qué necesita y qué componente puede dañarse. El IFPMIC también sacan salidas LDO, de ahí sale la salida LDO que alimenta al flash. No sé si alguna vez ya han llegado a sus talleres que ustedes conectan la batería y automáticamente enciende el flash, o conectan el cargador y lo único que prende es el flash. ¿Por qué? Porque del IFPMIC sale esa alimentación LDO para la flash. Entonces, si hace ese comportamiento es porque el IFPMIC está en corto y por esa razón está activando el flash, porque de ahí sale su alimentación. Entonces, ya una vez comprendido eso, colegas, yo creo que ya van a poder dar soluciones y tener una idea de cómo revisar cuando un equipo llegue apagado. La clase de ayer casi está similar, entonces acá está un poco más claro, más especificado de cómo funciona y cómo realizar sus mediciones. Siempre hay que tratar de identificar qué equipo estamos trabajando, si trabaja con IFPMIC o con PMIC principal, y el proceso será el mismo, porque si no trae IFPMIC, automáticamente las alimentaciones principales estarán llegando al PMIC principal y tenemos que hacer el mismo diagnóstico, a verificar sus salidas, sus alimentaciones que no estén en corto, y así vamos a llegar al culpable. Ya se nos está pasando el tiempo, espero, colegas, que les haya quedado claro. Cualquier inquietud me avisan, me hacen saber. Ahora vamos a pasar acá a la placa para que más o menos tengan una idea. Es muy fácil de identificar o reconocer el IFPMIC o el PMIC principal. El IFPMIC está aquí. Siempre el IFPMIC va a tener una bobina grande, que esa sería su salida principal. Al lado tiene un diodo de protección y un condensador que está para proteger la línea. Entonces, este es un IFPMIC, o más conocido como un IC de carga. Si el equipo no enciende, tenemos que lo primero que revisar aquí, este sector. ¿Por qué? Porque acá están sus alimentaciones, sus puertas principales. Entonces tenemos que revisar este sector. Si todo de aquí está ok, identificamos en dónde está el PMIC principal. El PMIC principal siempre va a estar así, rodeado de muchas bobinas, condensadores. Las bobinas, recuerden, las bobinas son sus salidas boot que alimentan al procesador y memoria. Aquí solo una bobina, colegas, recuerden, ese no puede tener su alimentación al momento que estén hacer la medición en voltios. Solo una. ¿Por qué? Porque una salida de aquí va a radiofrecuencia, y mientras que radiofrecuencia no enciende el equipo, eso va a estar apagado, entonces no va a estar presente ese voltaje, esa salida. Una bobina. El resto todos tienen que estar dando sus alimentaciones de extremo a extremo, porque son salidas principales que van al procesador y a la memoria. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Esperamos que Facebook no nos corte el audio. Vamos a hacer una simple medición para que más o menos ustedes comprendan. No es necesario presionar el botón power, o si ustedes lo ven más fácil, lo hacen un puente, un jumper aquí, y el equipo quedará presionado como que va a encender, obviamente alimentado con la fuente o batería, y revisamos sus salidas BU. O si el equipo no tiene un corto, conectamos el cargador.
¿Por qué conectamos el cargador? Porque si conectamos el cargador, automáticamente ¿qué hace? La pantalla enciende, ¿verdad? Da pantalla, sale cargando, entonces ahí ya podemos, en ese instante, en ese momento que hace ese ciclo de encender la pantalla, entonces podemos tomar sus valores de referencia de las salidas BU. Esperen que ya me apresuré, le conecté, déjenme poner por acá el multímetro para que ustedes vean sus salidas. Entonces, sabiendo cómo trabaja un componente, un circuito, es muy fácil diagnosticar y llegar a la falla, colegas. Espero que esta clase ya aclare muchas dudas para que así ustedes ya comiencen a dar soluciones a fallas más avanzadas. Y aquí, ¿qué hacemos? Conectamos el cargador. Una vez que conectemos el cargador, automáticamente esas bobinas están siendo alimentadas. Es como si estuviéramos presionando el botón de Power Key. Y aquí nos tiene que dar un valor. Ahí está, 1.2 voltios. Acá tenemos uno de 2.4. Acá tenemos una de 1.0. Entonces es muy fácil identificar y medir sus salidas BU. Si las salidas BU están ok y no enciende el equipo, todavía no logramos encender el equipo, entonces más adelante les estaré subiendo la clase, vamos de poco a poco, para de que cómo identifiquen o cómo saber si es memoria o procesador. Pero primero vamos paso a paso, colegas, para que ustedes tengan una idea de cómo diagnosticar. Recuerden, colegas, que el equipo tiene que estar alimentado. Ese valor no puede estar presente si es que no damos botón Power Key o si no conectamos a la fuente. Entonces ese valor podemos medir conectando el cargador y ahí automáticamente va a salir sus salidas BU, activan sus salidas BU. Recuerden, colegas, que solo una bobina puede estar en cero, ya que esa bobina automáticamente alimenta la área de radiofrecuencia. Miren, colegas, aquí incluso hay un valor muy alto, un voltaje muy alto de 8.8. Es un poco variable, pero me imagino que alimenta a una parte muy importante de toda la placa. Muy bien, colegas, eso es todo la clase de hoy. Espero que les sirva de mucho. Cualquier comentario, cualquier inquietud, por favor me hacen saber en los comentarios o me escriben al interno. Saludos, colegas, para todos y bendiciones.